Buenas noches, estimados doctores. Vamos a dar inicio a la sexta sesión formal de hoy. Muy buenas noches, bienvenido. Adelante, le doy pase al doctor Reinaldo. Adelante, por favor. Gracias, estimado Henry. Bien, muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar la sexta sesión del curso del Diplomado de Derechos Humanos. Y ahora, ya que hemos visto la clase pasada, la historia, un poco la génesis de los derechos humanos, de sus clasificaciones y sus características dentro de estas denominadas generaciones de derechos humanos, hoy vamos a hablar del sistema de protección de estos derechos. ¿Cuáles son estos sistemas? Haciendo un poco el énfasis al sistema interamericano, por supuesto, que es el sistema regional con el cual nosotros contamos para la defensa de nuestros derechos a nivel regional. Pero es importante ahora más que nunca conocer cuáles son los diversos mecanismos internacionales, además de nuestro sistema regional. Fíjense, hasta el año 2001, sí, efectivamente, cuando inició el presente siglo y que tuvo una fecha muy marcada, ¿no? El famoso 11 de septiembre, el atentado de las Torres Gemelas, con la caída de estas torres que constituían el símbolo económico y financiero de la primera potencia. Ya no creo que sea la primera potencia económica, hoy lo es China, pero en ese momento sí lo era la primera potencia económica del mundo. Ahora creo que está, si no están empatados con China, está por debajo de China. Y en pocos años esa ventaja de los chinos se va a ver con mayor ahínco y con mayor razón. Pero ¿por qué hago referencia al atentado del 11 de septiembre, el inicio del siglo XXI? Porque el inicio del siglo XXI va a dar origen a lo que estamos viendo el día de hoy, una nueva reconfiguración del orden geopolítico mundial. Francis Fukuyama, a finales del siglo pasado, y tal vez con mucho optimismo y no de manera errada, porque, bueno, al parecer todo indicaba que íbamos camino a ello, aunque bueno, parecía que la mayoría nos concentramos en la punta del iceberg y no veíamos las fuerzas tectónicas que habían abajo. Francis Fukuyama escribió El fin de la historia, haciendo referencia en su libro bueno, ya la historia de nuestra civilización había llegado a un punto en donde a través de la globalización, la tecnología, el intercambio económico y todo lo demás, los mercados abiertos, se había originado pues un fenómeno de occidentalización del mundo, en donde ya las guerras pasaban a ser olvidadas, a ser solucionadas por las cuestiones diplomáticas, y en prioridad se concentraba y se tenía al ser humano como el eje fundamental del mundo, de los estados, de las organizaciones internacionales, y específicamente dentro del marco del ser humano, sus derechos. Entonces todo el mundo hablaba de los derechos por aquí y por allá. Y yo creo que Francis Fukuyama era muy optimista y que veía, como muchos en ese momento, la punta del iceberg, pero no veían lo que había abajo, las fuerzas tectónicas que iban en algún momento a chocar y que estaban aglutinando fuerzas y que en algún momento eso iba a ocasionar pues cismas y rompimientos, ¿no? Y me refiero a que otro pensador por aquella época, Samuel Huntington, escribió también su obra como para refutar las tesis de El fin de la historia de Francis Fukuyama. Esta obra, El choque de civilizaciones, nos señalaba de que Francis Fukuyama estaba equivocado, que no se había llegado al fin de la historia en el sentido de que la globalización, el liberalismo, la democracia, que se iba a dar la occidentalización total del mundo, sino que todo lo contrario. La occidentalización vertiginosa y a veces violenta que trataba de imponer Estados Unidos, y dentro de estos elementos de occidentalización, la globalización, el liberalismo, la democracia y por supuesto también los derechos humanos, iban a ocasionar
una reacción por parte de ciertas sociedades que por cuestiones culturales, religiosas, históricas, no iban a congeniar. Huntington advertía de que esta forma de violencia, de imponer la cultura occidental a través de mecanismos de fuerza, cuando no eran los mecanismos diplomáticos, era contraproducente y iba a ocasionar tarde o temprano una respuesta por parte de determinadas sociedades. Y él advertía, por ejemplo, el caso de las sociedades de Medio Oriente, el caso de Irán, Pakistán, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, estas sociedades que por supuesto no comparten pues nuestra historia, nuestra religión y que han resistido y son renuentes precisamente a acatar los elementos, los factores de lo que nosotros conocemos como civilización occidental y que de alguna forma nosotros hacíamos que sus reacciones fueran contraproducentes, que sus reacciones fueran de alguna manera violentas también. ¿Por qué? Porque la forma de imponer y de llevar esos baluartes de nuestra cultura eran equivocadas. Estados Unidos imponía la fuerza porque era la primera potencia, como siempre lo han hecho a lo largo de la historia las potencias hegemónicas en el mundo, a través de la diplomacia, del dinero, de las influencias, y cuando esto no funcionaba, a través de las armas. Y se veía pues la guerra del Golfo, en algún momento también, la participación en Corea, en Vietnam, siempre tratando de imponer sus directrices, sus opiniones, su cosmovisión del mundo por la fuerza cuando los otros elementos no eran, pues, no tendían a hacer aquello. Entonces Huntington decía, va a llegar un momento de que va a haber un choque de civilización. Y cuando ocurrió el atentado del 11 de septiembre, más allá de las conspiraciones y todo, Huntington decía, ahí está, han empezado a reaccionar esas fuerzas que se encuentran en determinadas sociedades que son renuentes a acatar las imposiciones que vienen de Occidente, que son renuentes a pensar de que a creer y a estigmatizarse y plasmarse en el cerebro que solamente los valores occidentales son los buenos y que lo que ellos predican es lo malo. Y entonces comenzó el reorden geopolítico en el mundo. Estamos viviendo una era en donde vemos que más bien los valores de Occidente están en decadencia. Y como lo ha dicho el vicepresidente de los Estados Unidos, a él no le preocupa los enemigos externos de Occidente, tanto de Rusia, Rusia, China, que podrían ser los rivales geopolíticos del mundo occidental con Estados Unidos a la cabeza. Él dice, a mí lo que me preocupa son los enemigos internos. Es adentro de nuestra propia civilización que estamos haciendo metástasis, que estamos rompiendo con los valores, creencias y convicciones que han mantenido a Occidente y que han forjado nuestra civilización a lo largo de todos estos siglos, desde la época romana, pasando por el cristianismo y posteriormente por la cultura anglosajona europea. Entonces, específicamente él decía, ahí está el problema. Y justamente los derechos humanos se enfrentan. A inicios de este siglo, los derechos humanos eran un fenómeno importantísimo, estaba en los debates prioritarios de las Naciones Unidas y de las principales organizaciones internacionales. Hoy en día, los derechos humanos y sus sistemas de protección han pasado a un segundo plano. Y qué es más, yo me atrevería a decir a un tercer plano. Nadie ahorita está viendo si el Comité de Derechos Humanos, si la Corte Interamericana, si la Corte Europea están funcionando bien, si les falta algo, si hay que perfeccionar. No,
Ya eso está de lado. Ahorita, por ejemplo, en Europa lo que se está viendo es si la OTAN sigue, va a seguir o no va a seguir viva, si va a seguir con Estados Unidos o no, o si la Unión Europea crea su propio ejército y seguimos apoyando a Ucrania y nos involucramos en la guerra de Ucrania con el peligro de enfrentarnos ya directamente a Rusia en una guerra abierta. Se habla de guerra el día de hoy, ya no se habla de derechos humanos. Lo mismo sucede en otras partes del mundo. En Asia se habla de que en cualquier momento China pueda invadir Taiwán con el peligro de una tercera guerra mundial porque Estados Unidos tiene un tratado militar con Taiwán. Se habla de las nuevas alianzas, de un reacomodo geopolítico, donde increíblemente las guerras, los conflictos, no solamente militares, sino económicos y tecnológicos, han pasado a ocupar el primer plano y los derechos humanos han pasado a ser rezagados, porque ese es el nuevo reacomodo geopolítico del mundo. Estamos viendo el reacomodo y estamos viendo el reacomodo histórico, porque se está cumpliendo lo que el famoso historiador Tucídides habló cuando escribió su famosa obra La Guerra del Peloponeso, hace más de 2000 años, cuando él decía, hay una situación que se va a mantener en el tiempo y que a lo largo de la historia se ha mantenido y que obviamente se seguirá manteniendo, que cuando una potencia emergente comienza a subir, tarde o temprano va a retar a la potencia hegemónica y se va a dar una lucha, primero en el terreno económico, ahora en este siglo XXI también en el terreno tecnológico. Y si una de las dos no logra vencer claramente, puede darse el enfrentamiento en el terreno militar. Hoy en día, imagínense una guerra entre Estados Unidos y China por decidir quién va a ser la potencia hegemónica del siglo XXI, sería catastrófica y apocalíptica para todo el mundo por las armas nucleares. Es lo que se está tratando de alguna manera de impedir a toda costa. Yo no sé hasta qué punto se puede impedir. A partir de ese análisis de Tucídides, se conoce a esta situación en donde una potencia hegemónica es retada por una potencia emergente, se conoce en el mundo geopolítico como la famosa trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides se ha dado a lo largo de la historia y han sido pocas veces en donde la potencia hegemónica ha mantenido su posición y ha derrotado a la potencia emergente, y se han dado también pocas veces en donde la potencia hegemónica ha caído sin necesidad de las armas para darle pase a la potencia eh, emergente. Sucedió, por ejemplo, entre Estados Unidos y la URSS en la década, a finales de la década de los 80. No hubo guerra, la URSS se cayó, pero la mayor parte de veces en la historia, el desenlace, la decisión final de quién es el que domina, se ha resuelto a través de las armas. Y es una cosa increíble porque vean cómo esta situación afecta los derechos humanos. Y en ese trance que todavía va a durar muchos años, muchos años. Una guerra no es una locura, puede estallar en cualquier momento una guerra nuclear. Eh, Tenemos a que los gobiernos que tienen armas nucleares sean prudentes, pero la prudencia es algo que no acompaña a los seres humanos, ¿sabes? Y a lo largo de la historia eso se ha visto una y otra vez. Ahora el que se trate de mantener el orden, no sé hasta qué punto, porque en algún momento va a haber un desenlace. Vamos a ver si China logra reemplazar a los Estados Unidos de manera pacífica, o vamos a ver si Estados Unidos no se deja y en esa lucha y en esa pugna la situación pueda resolverse a través de las armas. No será mañana, no será pasado, pero puede ser en 5, 10, 15 o 20 años. No sabemos eso. Esperemos que no, pero la situación es así. Entonces, durante todo este tiempo que pase y que se resuelva esto, créanme que los derechos humanos han pasado a ser algo muy rezagado y tiene mucho tiempo para que se mantenga así. Por eso que es importante ahora conocer exactamente cómo funcionan y cuáles son los sistemas, porque se van a seguir manteniendo. No creo que hayan variantes. Lo que se tendría que hacer es, en la medida de lo posible,
conservarlos, porque perfeccionarlos o ampliarlos, yo creo que como está el mundo y como les he explicado, va a ser casi imposible. Al menos en esta primera o segunda década que se vengan de aquí en adelante. Yo no veo alguna situación que cambie. Pues bien, entonces vamos a conocer. En el ámbito internacional, los sistemas de protección de derechos humanos son dos: el sistema universal y los sistemas regionales. El sistema universal es aquel que se desprende, que se sostiene, que se fundamenta en la organización internacional más importante de la historia y la organización internacional más grande que existe actualmente. Estoy refiriéndome a la Organización de las Naciones Unidas, que miren, en ese reacomodo geopolítico está siendo bombardeada, está siendo atacada. Y ya se habla, por ejemplo, a nivel de los BRICS, ya se ha soltado la idea de que los BRICS quieren crear su propia organización internacional paralela a las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas no sirve para nada. Está ocurriendo el mismo fenómeno que ocurrió cuando la Liga de las Naciones o la Sociedad de Naciones, que fue el órgano anterior a las Naciones Unidas, se derrumbó y dio origen a la segunda y conllevó a la Segunda Guerra Mundial. Están ocurriendo factores muy parecidos. Y acuérdense que la historia es cíclica, por eso preocupa. Estamos viviendo como en la época del interludio entre el término de la Primera Guerra Mundial y el término y el comienzo de la Segunda. Otros dicen, no, estamos viviendo el interludio de los inicios, los antecedentes de lo que fue la Primera Guerra Mundial en 1914. No, sean el preludio de la Primera Guerra Mundial o sea el preludio de la Segunda, estamos viviendo factores muy parecidos. Así como cayó la sociedad de las naciones en 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, ahora se quiere que caiga, perdón, cayó en 1939, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Ahora se quiere que las Naciones Unidas, que fueron creadas en el 45, cuando terminó esa Segunda Guerra Mundial, también comienza a resquebrajarse y también caiga, como cayó su antecesor. Esperemos que no. Pero a nivel universal, la Organización de las Naciones Unidas es es el órgano que representa el sistema de protección a nivel mundial, más grande en materia de derechos humanos. Con una desventaja que tiene. Mucho se habla de que para perfeccionar el sistema de protección universal de derechos humanos, este sistema que se deriva de la organización más importante, que es la Organización de las Naciones Unidas, esta organización necesitaba urgentemente crear un tribunal de derechos, una Corte Internacional de Derechos Humanos, porque la ONU tiene su tribunal, que es el Tribunal de Justicia Internacional, el Tribunal de la Haya, pero ese Tribunal de la Haya no ve derechos humanos. Cuando se discutió la Carta de la ONU en el año 45, en San Francisco, hubo un intento de darle al Tribunal de la Haya, al Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, también la facultad para que vea temas de derechos humanos. Pero las principales potencias, entre ellas sobre todo las que ganaron la Segunda Guerra Mundial, me refiero a la URSS, a Estados Unidos, a China, Francia y Gran Bretaña, se opusieron radicalmente, dijeron no. Y a partir de allí, los derechos humanos a nivel de la ONU se quedaron sin un tribunal. A finales del siglo pasado, parecía que todo estaba encaminado a crear un tribunal, pero finalmente no se dio. Entonces, el sistema universal carece de una Corte Internacional de Derechos Humanos. Acuérdense que el Tribunal de Justicia de la Haya no resuelve temas de derechos humanos. No, el Tribunal de la Haya está destinado a resolver conflictos entre estados, pero no ve derechos humanos. Puede ser que en alguna de sus sentencias haga mención a la temática de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos. Sí, lo hace, por supuesto,
pero lo hace de forma indirecta. No es que alguien pueda presentar una denuncia o una demanda al Tribunal de la Haya por violación de derechos humanos contra un Estado de manera particular, de manera colectiva. No, eso no se puede hacer. No se puede hacer porque el Tribunal de la Haya no ve eso. Igual otros tribunales, como por ejemplo la Corte Penal Internacional, creada por el Estatuto de Roma. La Corte Penal Internacional, por si acaso, tampoco ve cuestiones de derechos humanos. ¿Ah? La Corte Penal Internacional recibe denuncias contra violadores de derechos humanos que hayan violado los derechos humanos producto de cuatro delitos que están en el Estatuto de Roma: genocidio, delitos de lesa humanidad, agresión de Estado contra Estado y crímenes de guerra. Son los cuatro delitos por los cuales yo puedo denunciar ante la Corte Penal Internacional a un gobernante que ha infringido aquello, pero no ve derechos humanos. Y es más, esta Corte Penal no es aplicable a todos, solamente es aplicable al grupo de países que han firmado el Estatuto de Roma, que son menos de 100. Y además no tiene efectos retroactivos, sino es hacia adelante. Y además no es una Corte Penal principal, es una Corte Penal cuya función es subsidiaria. O sea, solamente se le puede denunciar a aquel criminal que ha atentado contra los derechos humanos por cualquiera de estos cuatro delitos que he mencionado, siempre y cuando su Estado no lo haya castigado. Porque si su Estado ya lo castigó, ya se siguió un proceso penal y ya fue condenado allí, la Corte Penal Internacional no tiene nada que hacer. Entonces, vean que no es tampoco cuestión de derechos humanos que se ve en la Corte Penal Internacional. No hay una corte. Lo que hay son comités, diferente al caso de los sistemas regionales, que sí cuentan con sus respectivas cortes. El caso, no todos, pero los dos principales, sí, el europeo y y el nuestro, el americano. Y no sé por qué le dicen interamericano. Es el sistema regional americano, ¿ah? Porque el interamericano como que pues, no fuera también aplicable a otro país, ¿no? Americano. Y es más, ni siquiera debería ser americano, debería ser un sistema latinoamericano, porque Estados Unidos ni Canadá forman parte del sistema de protección latinoamericano. Pero bueno, le han puesto sistema interamericano, no sé por qué. Su término correcto creo que debería ser sistema americano, ¿no? Porque, bueno, por más que Estados Unidos y Canadá no hayan ratificado la Convención Americana ni se hayan sometido a la Corte Interamericana, son miembros de la OEA. Por esa razón, el sistema en algunos aspectos les alcanza. Por eso debería ser sistema americano, ¿no? Pero le han puesto interamericano y yo no sé por qué, como que si incluíamos a otro país de otro continente, ¿no? Y aquí no se le incluye a ningún, pero bueno. Entonces, esa es la principal diferencia entre el sistema universal de la ONU y los sistemas regionales. El sistema universal carece de una corte internacional, a diferencia de los sistemas regionales que sí tienen sus respectivas cortes. Ahora, el sistema universal que desprende de la ONU es aplicable a los 193 estados reconocidos en las Naciones Unidas. 193. Ahora, hay otros, muchos más, que la ONU no ha reconocido por factores políticos. Y por ahí un estado que por más que es reconocido como estado, no participa, porque así lo ha decidido, pero tiene su asiento como observador. ¿Y cuáles son? A ver, mencióname algunos. Bueno, este, el Estado que voluntariamente no se ha sometido al sistema universal porque no forma parte de la ONU, pese a que tiene un asiento como observador, porque es reconocido como Estado, es el Vaticano. El Vaticano no forma parte de la ONU, ni tampoco es aplicable el sistema universal, ¿no?, de protección de derechos humanos, pero tiene su asiento como observador. Y el Vaticano es reconocido como un Estado, es un Estado monárquico, un Estado monárquico, pero está. Y es el Estado más pequeño de los que existen. Pero hay otros estados que no están y no les es aplicable el sistema universal de protección de derechos humanos, no porque no quieran, sino porque la misma ONU
no les reconoce el estatus de Estado. Por ejemplo, hablamos de Palestina. Palestina tiene un asiento como observador en las Naciones Unidas, pero no es reconocido como Estado a nivel de las Naciones Unidas. Y ustedes saben quién es el que se opone abiertamente al reconocimiento y que obviamente utiliza a un poderoso, a uno de los que tiene este derecho a veto. Estamos hablando de Israel. Israel no tiene derecho a veto y es el principal opositor a que se reconozca Palestina. Pero Israel inmediatamente le dice a Estados Unidos, oponte, Estados Unidos sí tiene derecho a veto y Estados Unidos está con Israel a más no poder. No, son uña y mugre, es su protector. Otro país, por ejemplo, que no tiene el reconocimiento de Estado es Taiwán. Taiwán, ustedes saben que China también es, oye, último están buscando, ¿no? Un solo Estado y con dos sistemas políticos, dicen, ¿no? Un Estado con dos sistemas, pero Taiwán quiere que se le reconozca el estatus de Estado independiente de China, no quiere ser como Hong Kong, pero China se opone y hasta el último va a intentar ocupar la isla. Bueno, y ahí también hay otras razones, no solamente la razón geopolítica de la ubicación de la isla de Taiwán, que le daría el control absoluto del mar meridional a la China, sino que también por los microchips, es por la tecnología. Taiwán fabrica el 90% de microchips del mundo, esos que lo utilizamos en los celulares, en los aparatos de computadoras, lógicos. Y por eso, si China lograría tener a Taiwán, se convertiría pues en la primera potencia tecnológica del mundo. Sin más, ese es el temor de los Estados Unidos. Ellos, los semiconductores y los microchips, son en su gran mayoría exportaciones de Taiwán. Pero Taiwán no es reconocido como Estado. China se opone absolutamente en las Naciones Unidas. Luego también está, por ejemplo, la República de Kosovo, ¿no? En esta guerra este, que se tiene en los Balcanes por parte de los serbios. Bueno, la República de Kosovo se ha declarado independiente, pero allí, por ejemplo, Rusia se opone abiertamente a ese reconocimiento. La provincia de Nagorno-Karabaj, entre Armenia, allá en el sur de Rusia también. Rusia siempre se ha opuesto a ese reconocimiento. La República Occidental del Desierto del Sahara, en el norte del África, allí también la UA, la Unión Africana, se opone abiertamente, y específicamente Marruecos, ¿no? Se opone abiertamente al reconocimiento de esta República Occidental del Desierto del Sahara. Y así podríamos seguir mencionando otras otros países que quieren que se les reconozca el estatus como Estado, pero que las Naciones Unidas no, no lo permiten. Entonces, fuera de ellos, a los 193 países que sí se les reconoce el estatus de Estado, el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos les alcanza. Entonces, este sistema universal se encuentra conformado por varios documentos y órganos. Vamos a ver esos documentos de este sistema universal. La ONU, acuérdense que se crea en 1945, culminada la Segunda Guerra Mundial, en reemplazo de la Sociedad de Naciones que se formó en el Tratado de Versalles de 1919, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Y la Sociedad de Naciones, lastimosamente, pues fue bombardeada, carcomida, desconocida por parte de los mismos estados que lo crearon y finalmente llegó a su casa. Fíjense como solamente para que vean que la historia es cíclica. ¿Por qué la Sociedad de Naciones no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial? No solamente porque muchos estados le dieron la espalda, que eran potencias, sino porque llegó un momento en que el propio Estados Unidos, que había impulsado la creación de esta Sociedad de Naciones a través del presidente Woodrow Wilson, en la intervención de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, abandonó.
Digo que no, Estados Unidos ya no se iba a involucrar más en cuestiones de asuntos internacionales. Y producto del abandono de la primera potencia del mundo, que era Estados Unidos en ese momento, la Sociedad de Naciones no pudo evitar el el destrozo, el detonante de la Segunda Guerra Mundial. Y miren ahora, curiosamente, Estados Unidos también, ¿no? Como que ya dice, yo ya no quiero saber nada de los asuntos internacionales y prácticamente está dejando sola a Europa. Claro, que los europeos tienen sus propias responsabilidades de que eso haya ocurrido, pero estamos en un momento en donde Estados Unidos se da cuenta que tiene que replegarse también. Tiene que replegarse porque tiene que ordenar la casa, porque justamente como han vislumbrado el mismo presidente Trump y sus acólitos, el enemigo está dentro. El enemigo está dentro y hay que ordenar la casa. Entonces, miren cómo la historia a veces se parece, ¿no? En ese sentido. Entonces, las Naciones Unidas tiene un documento, tiene un conjunto de documentos que sostienen su sistema de protección de derechos humanos. Ese conjunto de documentos es conocido como la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Pero oiga, no es que sea una carta, se le llama carta al conjunto de documentos que sostienen y conforman el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. ¿Y cuáles son? Son los siguientes. Claro, esos documentos son los principales, son los pilares fundamentales del sistema de protección de derechos humanos. No son los únicos, pero son los pilares baluartes. ¿Cuáles son? En primer lugar, la Carta de la ONU. La Carta de la ONU, firmada el 25 de junio de 1945 en San Francisco. La Carta de la ONU forma parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos y es, como se dice, la primera piedra de todo el armazón del sistema de protección de Naciones Unidas a los derechos humanos, porque la Carta de la ONU eh, establece algo que nunca antes se había visto en la historia. ¿Qué cosa establece? La Carta de la ONU establece que, por primera vez, que la persona es sujeto de derecho internacional. Nunca antes en la historia se había establecido, se había reconocido ese estatus a la persona humana. Cuando se firmó el Tratado de Versalles que dio origen a la Sociedad de Naciones, que es el antecedente de la Organización de Naciones Unidas, la Sociedad de Naciones reconocía el estatus de sujeto de derecho internacional solo a los estados. El gran aporte que dio las Naciones Unidas, la Carta de la ONU, fue que se dijo que no solamente eran los estados los sujetos de derecho internacional, sino también las personas, las personas naturales. Y por eso que las personas naturales a partir de ese momento podían reclamar el cumplimiento, la protección y el ejercicio de sus derechos en el ámbito internacional. Ese es el gran aporte de la Carta de las Naciones Unidas del 26 de junio de 1945, la Carta de San Francisco, que es la constitución, se podría decir, de las Naciones Unidas. Además, que en el artículo 55 de esta carta se hace referencia claramente que es deber de las Naciones Unidas promover, promocionar, proteger los derechos humanos de las personas. Entonces, se vuelve a hacer referencia a la persona natural y a sus derechos como auténticos fines de las Naciones Unidas, el fin de proteger a la persona y a su. Entonces, el primer documento que integra la Carta Internacional de Derechos Humanos es la Carta de la ONU, del 26 de junio de 1940. El segundo documento que conforma la Carta Internacional de Derechos Humanos es la famosísima y reconocida
Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948. Firmada la Carta de San Francisco, inmediatamente los estados, queriendo promocionar y hacer efectivo lo que decía el artículo 55 y el preámbulo de la Carta de la ONU, firmaron una declaración que contenía tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales. Acuérdense que hasta esa época los derechos de tercera generación que vimos en la clase pasada todavía no aparecían, porque los derechos de tercera generación, entre ellos el derecho al medio ambiente sano y equilibrado, aparecen a partir de la Declaración de Estocolmo de 1978. O sea, faltarían todavía muchos años para que se hablara de derechos de tercera generación. Por eso la Declaración Universal estableció a los dos grupos de derechos, los derechos de primera generación y los derechos de segunda generación. Los derechos humanos constituye el segundo documento que integra la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Pero además de la Declaración y de la Carta de las Naciones Unidas, también forman parte de esta Carta Internacional de los Derechos Humanos los dos famosos pactos internacionales de protección de derechos humanos: el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmados el 16 de diciembre de 1966, el mismo día, el mismo mes y el mismo año. Ahora, ustedes dirán, oye, ¿y por qué no se habló de un solo pacto internacional? Bueno, porque vayamos al contexto histórico. 1966, estábamos en plena Guerra Fría. Ya se había dado la Guerra Caliente de Corea, 1950 hasta el 53, y estábamos en plena Guerra de Vietnam. Plena Guerra de Vietnam en 1966. La Guerra de Vietnam todavía va a acabar en el 75. Va a durar 20 años esa guerra, y con un coste altísimo para los norteamericanos y constituyendo la primera derrota también de los norteamericanos. Después de la segunda, de Estados Unidos no había sido derrotado, fue derrotado en Vietnam y le conllevó la derrota 500.000 de muertos. ¿No? Este, era tan convulsionada y tan peligrosa porque se amenazaban que las dos superpotencias que tenían armas nucleares, no muy diferentes ahora, en cualquier momento podían atacar, ¿no? Y podía desatarse la Tercera Guerra Mundial y el fin de todo. Entonces, en las Naciones Unidas, todos querían tratar de que a las dos potencias, a las dos superpotencias, se les, eh, se les tratara por igual. Estados Unidos, bajo su sistema político liberalista, bajo su sistema económico capitalista, era partidario de los derechos civiles y políticos. Fíjense cómo los derechos también van enlazando con el aspecto económico y político del momento histórico. Mientras que la URSS, con su sistema político comunista, con su sistema económico socialista, eh, era partidaria de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, si se diseñó un pacto internacional de derechos civiles y políticos, no se podía dejar descontenta pues a la otra superpotencia y sus aliados. Se tenía que diseñar también un pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, esos dos pactos, que son la fotografía del momento histórico, 1976, representan los tratados internacionales más importantes de protección de derechos humanos a nivel de las Naciones Unidas. Fíjense que podrían haber hablado en la década de los 80 de un pacto internacional de los derechos de tercera generación. Hubiera sido bueno un pacto internacional de los derechos de solidaridad.
y encabezando ese pacto el derecho al medio ambiente sano y equilibrado, y el derecho a la paz, el derecho al patrimonio común de la humanidad, y el derecho, bueno, en esa época todavía no había el Internet, pero ya se hubiera incluido seguramente, etcétera, etcétera. Pero no se habló de ningún pacto internacional de los derechos de tercera generación. Nos quedamos en los dos pactos internacionales. Entonces, la Carta de la ONU de San Francisco de 1945, la Declaración Universal de 1948 y los dos pactos internacionales de 1966 constituyen la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Son los cuatro documentos más importantes del sistema de protección de derechos humanos a nivel de las Naciones Unidas. Son sus cuatro pilares fundamentales. Y los cuatro constituyen la Carta Internacional, el basamento del sistema de protección de Naciones Unidas. Con estos documentos, con estos tratados que forman parte de la Carta Internacional, aparecen los organismos en Naciones Unidas que promueven, que se ocupan de la protección de los derechos humanos. Y hay dos organismos que van desde los organismos que se ocupan directamente de la problemática de los derechos humanos y de organismos que se ocupan de manera indirecta. Por ejemplo, tenemos el caso de los organismos políticos. Los organismos políticos son aquellas instituciones de las Naciones Unidas que se ocupan de la protección de los derechos humanos, pero no de forma directa, sino a través de la creación de organización, de organismos y de documentos como tratados internacionales para la promoción y protección de los derechos, así como también para actuar de repente en caso se requiera el uso de la fuerza. ¿Qué organismos estamos hablando? Hablemos, por ejemplo, del principal organismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas, que tiene a los representantes de los 193 estados miembros de la ONU, es el organismo político más importante, porque es ese organismo el que aprueba, el que discute, el que presenta los proyectos de tratados internacionales. ¿Dónde se presentó los pactos internacionales, la Declaración Universal? A nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas. Es el primer organismo político. Otro organismo político, que duda cabe, es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad que reúne a 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes y son los que tienen el famoso derecho al veto. Y los otros 10 son los que rotan cada 2 años. No entiendo porque la verdad es que la Carta de la ONU dice que todos los estados son iguales. Eso lo denunció Gaddafi, ¿no? Gaddafi, el famoso líder libio, en un discurso muy sonado en las Naciones Unidas. Digo, acá todos hablamos de igualdad y tenemos que en el Consejo de Seguridad los 5 poderosos son los que mandan, los 5 poderosos son los que permanecen eternamente y cualquiera de los 5 poderosos puede tumbarse una decisión de los 14, aprobada por los otros 14 porque tiene el famoso derecho a veto. Eso no es igualdad y denunció abiertamente. Y ya saben cómo terminó Muammar Gaddafi. Ya saben cómo terminó. Libia es un país inviable el día de hoy. Ha terminado destrozado. No existe Libia. Lo que existe ahí son eh, fortines de mafias y organizaciones criminales. Ese país ha quedado totalmente destrozado después de la caída de Gaddafi. Y muchos dicen que Gaddafi comenzó a caer y no simpatizó a nadie cuando denunció esto que les estoy diciendo públicamente en la organización. Cuando dijo, acá no hay igualdad, ¿de qué igualdad me están hablando? Si el Consejo de Seguridad tiene, de los 15 señores que lo conforman, 5 son los que prácticamente hacen y deshacen, y los otros 10 están de pantalla nada más. Bueno, no estaba tan.
no estaba tan equivocado. Efectivamente, pues, el Consejo de Seguridad es el órgano político de acción, de ejecución, es el órgano ejecutivo de las Naciones Unidas. Y lógicamente ellos también ven cuestiones de derechos humanos, a veces de manera indirecta, usando o mandando los famosos cascos azules, el uso de la fuerza. Por ejemplo, en Haití, cuando mandan misiones para poner orden en aquellos países que están en guerra civil o han entrado en guerra exterior con algún otro, caso de Haití o varios países africanos actualmente, o también en Medio Oriente, los cascos azules. Ellos son los que autorizan el Consejo de Seguridad y obviamente pues con sus 5 miembros permanentes, ¿no? Que son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Se dice es la ley del más fuerte. Eso también, ¿quién puede ir contra eso? También tenemos que ser realistas. Ellos fueron los que ganaron, ellos fueron los que imponen. Hasta que se cambie la civilización, se cambie la historia, no lo sé. Algún día será, pues que habrá, pretendamos alguna igualdad, porque incluso a lo largo del tiempo, Alemania, Brasil, la India, Japón, han tratado de tocarle la puerta al Consejo de Seguridad y han pedido que se amplíe la lista de miembros permanentes. Pero estos 5, ahí sí los 5 se han cerrado. Y, no y hasta el día de hoy, ya creo que ahora más todavía, ¿no? Como está el reacomodo, los 5 son muy celosos, ¿no? A pesar que ahí solamente 3 son los que realmente tienen el poder. Rusia, China y Estados Unidos. Los otros 2 están pintados y son de col de Estados Unidos. Eso es cierto, ahora que Estados Unidos los está dejando a su suerte, recién se dan cuenta. Aunque a Francia más que todo, ¿ah? Porque Gran Bretaña, Estados Unidos, Gran Bretaña en su momento fue el padre de Estados Unidos. Ahora Estados Unidos es como el hijo ya fuerte y poderoso que cuida al padre, que ya está viejo, que ya está en decadencia, todo lo cuida, ¿no? Es como una cuestión recíproca, esa es la relación que tiene Estados Unidos con Gran Bretaña, ¿no? Antes fue de padre a hijo, ahora es del hijo grande con el padre ya anciano, ¿no? A portas de morir. Y ahí Estados Unidos lo misma. Con Francia sí, ¿no? Estados Unidos no tiene muchos lazos, no sé por qué Francia cree, pues, ¿no? Que Estados Unidos ha sido su aliado, ¿no? Ahí, Macron, presidente francés, que vive en un mundo ilusorio, cree que él va a ser el salvador de Europa, ¿no? Es estúpido lo que dice el señor, pero bueno. Ahí está. Entonces, esos son los organismos políticos que velan por la protección de derechos humanos, de manera indirecta, como vean. Distinto al caso de los organismos cuasi jurisdiccionales, que sí velan por la protección de los derechos humanos en el sistema universal de manera directa, de manera directa. Oye, estos organismos cuasi jurisdiccionales se les llama así porque, como les vuelvo a repetir y les dije al inicio de la clase, el sistema universal no cuenta con organismos jurídicos. No creo ya que los tenga, al menos a corto plazo ni mediano plazo. No, imposible. Todo lo que los organismos que velan directamente por los derechos humanos en el sistema universal son organismos cuasi jurisdiccionales, es decir, no emiten sentencias. Estos organismos solamente dan recomendaciones. Y por eso, si los estados no cumplen, no pasa, no pasa nada. He ahí la deficiencia del sistema universal. No tiene un organismo jurisdiccional que emita sentencias y que haga que el incumplimiento de las mismas te genere una responsabilidad internacional por los estados. Las recomendaciones de estos organismos jurisdiccionales no generan responsabilidad internacional porque no son sentencias. Entonces, los estados a discreción cumplen como creen. Si quieren, cumplen. No, no pasa nada. Dentro de estos organismos cuasi jurisdiccionales son 2. Los principales a los cuales podemos acudir
agotada la jurisdicción interna, que ahorita vamos a ver, que es el Comité de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos organismos, entonces, sí velan directamente por la protección y eficacia de los derechos, de manera directa, pese a que no emitan sentencias y solamente emitan recomendaciones. Luego tenemos a los altos comisionados. Los altos comisionados son aquellas autoridades nombradas por la ONU para ir a interceder, a tratar de proteger los derechos en aquellas zonas donde hay guerras civiles, guerra exterior, tratar de procurar proteger a la población. Por ejemplo, la ONU los nombra en sitios pues donde la situación es insostenible, no hay autoridad, no hay nada y todo el mundo se mata entre sí. Caso de Haití, alto comisionado. En África, en varios países africanos, la ONU ha mandado altos comisionados. Es decir, no velan directamente por la protección de los derechos como los organismos constitucionales, pero por lo menos tratan de ir a paliar, ir a verificar, ir a tratar de interceder. Muchas veces el trabajo es muy arriesgado, que pueden matar, pero bueno, pues tratan de alguna manera. Es un trabajo que requiere mucho riesgo y por supuesto mucho sacrificio. En la época más álgida del terrorismo, que es el Perú, en las Naciones Unidas se estaba estudiando la situación, porque tampoco no es que manden altos comisionados así por así, no, no, no. Mandan en situaciones donde ya el principio de autoridad está absolutamente perdido. Y obviamente las matanzas, los genocidios están a la orden del día. Ahí entra la ONU con sus altos comisionados para tratar de proteger a la población civil, no a los grupos enfrentados, sino sobre todo a la población civil. Y en el momento más álgido del terrorismo, en la ONU trabajó, inclusive se presentó un proyecto para que enviara un alto comisionado acá al Perú. Bueno, finalmente no fue enviado, pero estuvimos a punto de que lo enviaran. Por el tema de que ya el principio de autoridad, la situación parecía ya que estábamos a puertas de una guerra civil. Por eso de ahí muchos hablan, fue conflicto armado, sí, conflicto, fue terrorismo. No vamos a entrar en esa discusión acá, pero fue terrorismo. Pero altos comisionados. Y en cuarto lugar, las agencias especializadas, que también ven la protección de derechos humanos de manera directa, pero ya no de todos los derechos humanos, sino como su mismo nombre lo dice, por especialidad, por particularidad. Hay cerca de 20 agencias especializadas que son veedoras, promotoras de los derechos humanos. Por ejemplo, la más conocida por todos, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la más antigua, ¿no? La OIT que promueve el derecho al trabajo y todos los derechos laborales. De sus convenios, que son muy reconocidos y utilizados por la clase obrera, por la clase de los trabajadores en todos los países implicados. Tenemos la UNESCO en materia de educación, y de la niñez, tenemos a la OMS en materia de la salud, tenemos a la OMC, la Organización Mundial de Comercio, en materia pues, de la cuestión comercial, ¿no? A la cual China ha recurrido, ¿no? Por esto de los aranceles que le han planteado Estados Unidos. Donald Trump. Vamos a reclamar a la OMC, los chinos a veces, y, y quieren sacar nada con las agencias especializadas, pero ya es conveniencia, ¿no? ¿Cómo hacemos para, vamos entonces a la OMC, mira lo que están haciendo los norteamericanos, elevando el arancel, eso no es correcto, es un libre mercado, se atenta contra la reciprocidad comercial, y van a la OMC, presentó su queja por el cobro del 10% de aranceles que le planteó Estados Unidos a sus productos, ¿no? Peor, peor Canadá y México, que les había puesto 25% de aranceles. Y ha amenazado con que los productos que salgan de acá del puerto de Chancay van a tener más del 50% de aranceles. Una cosa impresionante. Pero bueno, ahí está la OMS, que puede velar por... Claro, ¿qué le va a decir la OMC a Estados Unidos? ¿Qué le va a decir?
¿qué le va a decir? Pero si nosotros presentáramos un reclamo, ahora que lo represente China, otra cosa, ¿no? Porque ahí estamos hablando de dos superpoderosos, de la potencia hegemónica y de la potencia emergente. Vamos a ver qué resuelve la OMC sobre el tema de los aranceles. No es la primera vez que China recurre, ¿ah? Cuando les quitaron el tema de la provisión también de recursos tecnológicos a través de las empresas Google, Apple, Microsoft, los chinos también se quejaron cuando cerraron el tema de que los celulares Huawei entraran a Estados Unidos también se quejaron. Pero los chinos son muy astutos, son muy perspicaces, son muy tienen que, no tienen, no, Estados Unidos les cerró el acceso a su tecnología. Hicieron ellos, inmediatamente comenzaron a estudiar la situación y han creado una inteligencia artificial mucho más veloz que ChatGPT y mucho más barata y mucho más efectiva. Inclusive cuando Estados Unidos le cerró el mercado tecnológico de todos los insumos para la inteligencia artificial. Se quedaron sin ese mercado, entonces los chinos muy innovadores, que vamos a ver cómo hacemos. Trabajaremos pues con otros productos, con otros elementos, y terminan creando una inteligencia artificial más rápida, más efectiva, más óptima y más económica que la inteligencia artificial de Norteamérica. Fíjense ustedes la competencia digamos, total, la competencia pues encarnizada que existe entre las dos superpotencias en el ámbito económico, pero por supuesto también en el ámbito tecnológico el día de hoy. Esperemos que no sea en el ámbito militar. Esperemos. Entonces, ahí están las agencias especializadas también. Entonces, regresamos acá a los organismos cuasi jurídicos, aquellos que se encargan de la protección de los derechos humanos de forma directa, recibiendo las denuncias y todo lo demás. Bueno, tenemos dentro del sistema universal dos sistemas o subsistemas. El sistema extraconvencional y el sistema convencional. El sistema extraconvencional no es porque esté fuera de los tratados, ¿no? Al menos está dentro de uno, la Carta de la ONU. Pero se le llama extraconvencional porque más allá de la Carta de la ONU, que es aplicable a los 193 estados que forman parte de las Naciones Unidas, no le es aplicable los demás tratados, como es el caso del sistema convencional, donde además de la Carta de la ONU, están los demás tratados si es que el Estado los ha firmado. Entonces, en este sistema extraconvencional, debemos decir que la protección de los derechos humanos de este sistema directamente proviene de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta de los, que es el único tratado que hay, el único tratado. Y el organismo cuasi jurisdiccional de protección de los derechos en este sistema es el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ojo, yo no estoy hablando de los comités. Los comités están acá, en el otro sistema, el sistema convencional. El Consejo de Derechos Humanos está aquí, en el sistema extraconvencional, y deriva directamente a la Carta de la ONU. ¿Saben por qué? Porque el Consejo de Derechos Humanos forma parte de la Carta de la ONU, como la Asamblea General, como el Consejo de Seguridad, como el Tribunal de Justicia de la Haya. Forma parte de uno de esos órganos. Dentro de todos esos órganos, este Consejo de Derechos Humanos es el que ve la protección de los derechos humanos. Pero a los 193 estados, o sea, a todos. Basta con que un estado forme parte de la ONU para que inmediatamente pertenezca a este sistema. Y el Consejo de Derechos Humanos entra. Hasta el año 2007, 2006, perdón, 2006, 2006, este Consejo de Derechos Humanos no se llamaba así. Se llamaba Comisión de Derechos. En el 2006 se le cambia de nombre para hacerlo, no es que se le cambie el nombre por antojo, sino porque se le dio otras atribuciones
en su momento interesante, se buscaba pues de alguna manera eh, que este organismo, ¿no? Este consejo sea un consejo pues más activo, que promueva más los derechos. No, ahora todo ha quedado pues como les digo en el papel, ¿no? En el discurso, ¿no? En lo ideal, ¿no? Porque ¿no? La verdad que como está el mundo, les digo que no va. Pero en ese momento todavía estaba el entusiasmo, ¿no? De que los derechos humanos eran una prioridad en la discusión de la política mundial, ¿no? Hoy ya no es prioridad para nada, estoy claramente estoy de acuerdo con eso. Entonces, este Consejo de Derechos Humanos, antes que se llamara Consejo, es el órgano dentro de la ONU que promueve y que protege los derechos humanos, pero nunca de manera directa, no, nunca de manera individual, sino siempre de manera colectiva. Este consejo funcionaba, funciona hasta ahora, ahora se le ha ampliado un procedimiento más, que es el que ven acá, el EPU, a partir del 2006, cuando le cambian de nombre, de de comisión a consejo. Pero antes del 2006 habían ya dos procedimientos existentes en los cuales este Consejo de Derechos Humanos actuaba. El procedimiento 1235 y el procedimiento 1503. ¿Y estos procedimientos qué son? Bueno, este Consejo de Derechos Humanos es el órgano de Naciones Unidas que recibe denuncias por violación de derechos humanos. Sí, recibe denuncias. Pero, ojo, nunca de manera individual. Esas denuncias proceden cuando la presunta vulneración es de carácter colectivo, dañe a un grupo de personas. ¿Ya? Cuando el Consejo de Derechos Humanos recibe una denuncia por violación de derechos humanos de carácter colectivo, inmediatamente abre el procedimiento 1235 o el procedimiento 1503, dependiendo de la denuncia. Lo que podemos decir aquí para que ustedes conozcan es que ambos procedimientos requieren, y ahí viene la autorización del Estado denunciado. Si el Estado no da autorización para abrir cualquiera de estos dos procedimientos, la denuncia se archiva. Sí, increíblemente, le pides permiso al Estado denunciado. ¿Ustedes creen que el Estado denunciado va a dar permiso? A veces por cortesía sí, pero China tiene más de 100 denuncias y ninguna ha dado permiso. ¿Y qué le puede hacer? Nada, pues. Ah, porque el mismo procedimiento plantea el permiso, la autorización del Estado. Ahora, si el Estado da la autorización, el procedimiento se actúa. Pero para condenar a ese Estado, en cualquiera de los dos procedimientos, se tiene que probar. Se tiene que probar que la violación colectiva de los derechos humanos que se le imputa a ese Estado proviene de una política estatal. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo yo pruebo que viene de una política estatal la violación de los derechos humanos por parte de ese Estado? Imposible, es imposible. ¿Cómo lo hago? Miren, les cuento un caso muy conocido. Cuando Estados Unidos invade Afganistán, producto del atentado de las Torres Gemelas, Wall Street, 11 de septiembre, ustedes saben que un montón de talibanes y del grupo terrorista Al Qaeda, que en ese momento encabezaba Osama Bin Laden, que fue el, lo tacharon como el delincuente, el terrorista más perseguido del planeta, y efectivamente lo era, pues en ese momento. En Estados Unidos llevó a muchos de estos presos a la cárcel que ellos tienen en Guantánamo, en Cuba.
que es una cárcel pues de extrema seguridad, donde iban los presos pues de mayor peligrosidad. Estados Unidos estimó a Guantánamo como la cárcel a donde irían los terroristas de Al Qaeda y aquellos talibanes. que- Y en YouTube, porque ahora en el Internet todo se puede filtrar, todo se puede saber, increíbles, se comenzaron a difundir videos que dieron la vuelta al mundo, ahora ustedes se acordarán, de cómo los marines norteamericanos trataban, dejaban a los presos que llegaban a Guantánamo. Y salieron varios videos donde les pegaban, los insultaban, los destruían físicamente. Cuando sucedió esto, inmediatamente el Consejo de Derechos Humanos, que en ese momento se llamaba Comisión, esto sucedió en el año 2003, 2004, activó el procedimiento 1235 por la gravedad, por lo que se veían las imágenes, eran muy explícitas. Entonces, inmediatamente le pidieron permiso a Estados Unidos, la autorización. A Estados Unidos no podía quedar mal, pues, porque lógicamente habían invadido Afganistán, están en una cruzada contra el terrorismo internacional por haber vulnerado y poner en peligro los valores de Occidente. Y no era posible, y iba a ser pues totalmente cara dura del gobierno norteamericano declarar eso, mientras que en Guantánamo pues trataban a seres humanos, por más terroristas que fuera, pues, como peor que basuras. A veces por eso se le imputa la doble moral que ha tenido Estados Unidos a lo largo de la historia, ¿no? Pero que no es propio de Estados Unidos, es propio de todos los grandes imperios a lo largo de la historia, eso es así, ¿no? Entonces, ¿qué imperio ha sido bueno? Todos han impuesto su fuerza y su poder por la violencia. Sí, no podemos, no podemos nosotros discutir y ser muy pues ilusos, pero es diferente. Ningún imperio ha impuesto su posición de manera pues pasiva, tranquila, no, todos lo han impuesto por la fuerza. ¿Sí? Entonces, Estados Unidos dio el permiso ya. Pero ¿qué hizo el gobierno norteamericano? Inmediatamente pasó a detectar quiénes eran los elementos que salían en los diversos videos maltratando a los presos. Y de manera sumarísima, pum, 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 los investigó, los procesó y ¡pah! Los sentenció. Cuando llegado el momento, el Consejo de Derechos Humanos dijo, Estados Unidos, tenemos que probar que eso proviene de una política pública para sacarle una recomendación en contra de Estados Unidos. Estados Unidos inmediatamente salió a decir a través de sus representantes, Consejo de Derechos Humanos archiva el procedimiento. ¿Por qué lo vamos a...? ¿Por qué? Porque el requisito del procedimiento para que tú saques una recomendación en mi contra es que la violación de derechos humanos se haya ocasionado, se haya producido producto de una política pública, de una política pública. Y para demostrar si es política pública, tienes que decirme las pruebas. No hay. ¿Dónde está la orden? Es más, para que veas que no es una política pública, aquí están las condenas de todas las personas, de todos estos marinos, de estos soldados que han cometido excesos en contra de los presos. Se acabó la política. Y se vino abajo y el Consejo de Derechos Humanos, ¿qué tuvo que hacer? Archivar el procedimiento. Efectivamente, no provenía de una política. Por eso les digo, ¿cómo demostrar eso? Por eso que a lo largo del tiempo estos procedimientos han sido un saludo a la paz. Siempre, siempre. Entonces, a partir del 2006, cuando
la Comisión de Derechos Humanos cambia de nombre a Consejo. A estos dos procedimientos, que, valga la redundancia, no servían para nada, se les agregó un tercer procedimiento. Ese tercer procedimiento ya no venía por violación de derechos humanos, ni de carácter individual ni de carácter colectivo. Este procedimiento era más como un ejercicio a través del cual el Consejo tomaba un rol protagónico en la protección de los derechos. ¿Cómo así? Evaluando a los 193 estados, en grupos, por supuesto, cada cierto tiempo, sobre cómo venían promoviendo, protegiendo, efectivizando y garantizando los derechos humanos en sus respectivos, en sus respectivas sociedades, con sus respectivas gentes. Y a ese procedimiento se le denominó el examen periódico universal, por sus siglas, el EPU. Cada 4 años, 20, 30 estados acuden al Consejo de Derechos Humanos a través de sus representantes para ser evaluados sobre cómo los derechos humanos en sus respectivos estados están caminando. Y lógicamente ahí intervienen actores de la sociedad civil, las famosas ONG, pueden ir, si por ejemplo el Perú le toca pasar el examen periódico universal, pueden ir las ONG, saber que no está pasando esto acá. El representante del Estado peruano tiene que llevar un conjunto de acciones que se han tomado en los distintos derechos. Y luego del procedimiento, de la evaluación, cuando hay un debate, todo lo demás, se llega a unas conclusiones y recomendaciones que el Estado se las lleva y que de aquí a 4 años, cuando vuelva a ser evaluado, tiene que reportar si cumplió o no cumplió, y si no cumplió, ¿por qué no cumplió? Y así, una mecánica de los derechos humanos de manera permanente y constante. Que bueno, por lo menos a mí me parece más efectivo que los otros procedimientos, pues no sirven para nada. Por lo menos aquí, no, pues ahí, ¿no? Claro que si el Estado no cumple con lo que se compromete, tampoco pasa nada, pero por lo menos, pues no, hay más ejercicio, hay más proactividad, ¿no? Por parte de este Consejo de Derechos Humanos. Y aquí a ese EPU acuden los 193, ¿ah? Todos van, cada 4 años en grupos, en grupos. El primer país, por ejemplo, uno de los primeros países en pasar el EPU fue Perú. El Perú fue uno de los primeros en inaugurar este examen periódico en el año 2006. Se informó y todo lo demás, y de ahí regresó en el 2010. De ahí en el 2014, luego se ha ido en el 2018, en el 2022, y el próximo año nos vuelve a tocar ir. Por lo general, en todo este tiempo que hemos estado yendo al examen periódico, en el examen periódico universal, hay algunas cosas que se han avanzado, otras que no, compromisos que se han hecho, compromisos que han quedado ahí en espera y que siguen esperando, pero por lo menos hay más, digamos, actividad, más proactividad, más ejercicio de los derechos. Entonces, estos son los procedimientos del Consejo de Derechos Humanos. Luego viene el sistema convencional. El sistema convencional sí es diferente. Aquí ya no van los 193 estados. Aquí solamente van aquellos que han firmado los respectivos tratados internacionales donde sus respectivas jurisdicciones se someten a los organismos de estos tratados. Hablamos de los dos pactos internacionales y sus respectivos organismos cuasi jurisdiccionales. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos tiene su organismo cuasi jurisdiccional, el Comité de Derechos Humanos. El otro pacto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también tiene su respectivo organismo, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos comités, igual que el Consejo de Derechos Humanos, son organismos cuasi jurisdiccionales, o sea, no emiten sentencia, solo emiten recomendación. Vuelvo a repetir, si la recomendación no se cumple,
no pasa nada. Entonces, em, para someterte, para acudir a los comités, tu Estado, además de haber firmado el pacto internacional, cualquiera de los dos o los dos, tiene que tiene que haber ratificado el protocolo de competencia de los respectivos comités, tanto de derechos humanos como de los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, se tiene que someter, haber sometido a eso. Porque puede ser, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, que ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero no ha firmado su protocolo facultativo de competencias del comité. ¿Y qué pasa cuando ese Estado no ha firmado? Ningún ciudadano puede interponer una denuncia contra su Estado. No sé. En el caso del Perú, el Perú firmó los dos pactos internacionales con sus dos respectivos protocolos facultativos. Por ende, agotada la jurisdicción interna acá en el Perú, como dice nuestra Constitución, nosotros podemos acudir en el sistema universal a los dos comités. El Comité de los Derechos Humanos, si se trata de derechos civiles y políticos, o el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, si se trata de derechos económicos, sociales y culturales. Bien. Oye, ¿y por qué no podemos acudir al Consejo? Acuerda, el Consejo no recibe denuncias individuales. Estos dos comités sí. Acá no son denuncias individuales, son denuncias sobre violaciones masivas, colectivas de derechos humanos. Acá, en cambio, son denuncias individuales. Y yo voto la jurisdicción interna, Tribunal Constitucional, no me da razón, puedo ir a cualquiera de los dos comités dependiendo del derecho vulnerado. Si es un derecho civil y político, Comité de Derechos Humanos. Si es un derecho económico, social y cultural, Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Cuáles son los requisitos para acudir a cualquiera de estos dos comités? Agotar la jurisdicción interna, que sea una denuncia de carácter individual, no es colectiva. Tres, que al Estado al cual yo denuncio es Estado del cual yo soy connacional, o sea, yo no puedo denunciar a Ecuador, a Alemania, a Estados Unidos, yo denuncio a Perú, ¿no? ¿Correcto? Y además, dependiendo, se trata de un derecho civil y político, yo denuncio al Comité de Derechos Humanos. Si se trata de un derecho de segunda generación, económico, social y cultural, denuncio al otro comité, al Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos comités reciben tu denuncia, investigan y resuelven. Y resuelven mediante una recomendación. Ojo, no sentencia, porque son cuasi jurisdiccionales. ¿Y qué pasa con esa recomendación? No tiene efecto vinculante. O sea, si el Estado quiere, la cumple, si no, o sea, el cumplimiento al Estado es voluntad. Oye, y si no cumple, puede ser, pues, que te vean como un cumplidor de derechos humanos, que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial te cierren las puertas de dinero, pero ahorita te vas, pues, al banco de los BRICS y China te da todo el dinero y no le importa si has cumplido, ¿no? Eso también es, a China, por ejemplo, no le interesa si tú cumples, ¿no? Y no le importa, ¿quieres dinero? Ah, perfecto, te doy. Y no te piden nada. Por eso que hace temblar ya a la ONU, porque para dar dinero el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, te piden que tú no vayas a haber infringido violaciones de derechos humanos, ya sea de manera directa o sea a través de recomendaciones de organismos internacionales, de sentencias, de tratados. Donde ven que el Perú, por ejemplo, no cumple una recomendación del comité, no le dan plata. No le dan plata. Entonces, funciona como un mecanismo, pues, de, digamos, de presión, ¿no? Pero el Perú agarra y dice, bueno, no me importa, China, ¿sabes qué? Me voy al Banco de los BRICS, o me voy a la China. Y le digo a los chinos, préstame plata. ¿Sabes qué? Porque me he ido al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, no me quieren pedir, no me quieren dar plata porque dicen que yo no cumplí esto. Pero tú me pides, no, no te pido eso. Toma. Pero eso sí que me das acá. ¿Quién me das acá? Los chinos no te van a dar nada gratis, en realidad no hay amigos ni enemigos, hay intereses. Así funciona.
la política internacional. Hay intereses. Así funciona. Entonces, por eso que peor todavía, ¿no? Peor todavía que ahora que ya ni siquiera el Fondo Monetario y el Banco Mundial pueden hacer presión efectiva porque hay otros actores internacionales que te pueden dar el dinero. Ya que tú cumplas, peor hoy día las recomendaciones, de alguna manera, han quedado más en el olvido, más débiles. Por eso que la mayoría decide acudir a sus sistemas regionales, porque en los sistemas regionales sí hay tribunales internacionales que emiten sentencias y cuyo incumplimiento, como ustedes saben, sí genera responsabilidad internacional. El sistema regional más completo, más efectivo, bueno, que hasta ahora ya no sé qué tanto será efectivo con todo lo que está pasando por allá, el sistema regional europeo. Europa tiene dos subsistemas, el que se desprende de su Convención Europea sobre Derechos y Libertades Fundamentales del Consejo de Europa de 1950, que está el Tribunal eh, Europeo de Derechos Humanos, o el Tribunal de Estrasburgo, como le llaman, que queda en esta ciudad de Francia, o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que queda en Luxemburgo y que es un tribunal que a partir del año 2009 también puede ver y acepta denuncias sobre violaciones de derechos humanos de los países que pertenecen a la Unión Europea. Entonces, allá, agotada la jurisdicción interna, tú puedes hacer directamente a cualquiera de los tribunales, a la Corte Europea de Estrasburgo o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo. ¿Qué coges? ¿Qué ventaja tienen ellos? Y lógicamente, siempre hubo el miedo de que entre estos tribunales pueda haber contradicción. Pero no, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando tuvo la competencia de conocer violaciones de derechos humanos, inmediatamente dijo que ellos en materia de derechos humanos iban a seguir la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, Corte de Estrasburgo, y que más iban a ser innovadores. Y de hecho no han sido, por ejemplo, el novísimo derecho al olvido, que en el 2022, en el caso de Miguel Arévalo, el Tribunal Constitucional acá en el Perú ha reconocido, apareció en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso Mario Costeja versus el Reino de España y versus Google, en el año 2014. Quien reconoció por primera vez este derecho al olvido fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el 2014. No fue la Corte Europea de Derechos Humanos, fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, como que allí el bagaje de estos tribunales y el diálogo se ha dado bien. El otro sistema regional, que lógicamente es menos avanzado, pero ahí va, aunque ahorita está bien débil, bien débil, bien débil, es el sistema regional americano, el de nosotros, que tiene una comisión y una corte interamericana, como ustedes saben, ¿no? Que lo pueden ver allí. Eh, este sistema regional americano data de 1948, cuando se crea la Carta de la OEA. Se aprueba el 2 de mayo, perdón, el 30 de abril de 1948 en Bogotá. Y conjuntamente con la Carta de la OEA se firma el 2 de mayo, o sea, ahí nomás a los días, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948. Entonces, la Carta de la OEA y la Declaración Americana fueron los dos primeros documentos de nuestro sistema regional americano. Pero posteriormente se unió el documento más importante de nuestro sistema regional. El documento más, vamos a decir, más fundamental, la Convención Americana o Pacto de San José, del 22 de noviembre de 1969. La Carta de la OEA, la Declaración Americana y la Convención Americana constituyen los documentos más importantes de nuestro sistema regional.
Ahora, dentro de nuestro sistema regional tenemos dos organismos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana es la que recibe nuestras denuncias, agotada la jurisdicción interna. ¿Cuáles son los requisitos para acudir a la Comisión Interamericana? Haber agotado la jurisdicción interna, que no haya vencido el plazo prescriptorio, que es 6 meses contados a partir del día siguiente de notificada tu sentencia que agota la jurisdicción interna, y que no haya recurrido a otro organismo internacional a pedir tutela de tu derecho. ¿Eso qué significa? Como vemos, el sistema universal tiene sus dos comités, el Comité de Derechos Humanos para los derechos civiles y políticos y el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales para estos derechos. Entonces, agotada la jurisdicción interna, tú puedes acudir a cualquiera de estos comités, pero también puedo acudir, que son del sistema universal, pero también puedo acudir a mi Comisión Interamericana, que es de mi sistema regional. En cualquiera de los casos que yo decida, el hecho de escoger uno implica que yo no puedo ir al otro. Entonces, en el sistema regional americano, si tú escogiste alguno de los comités, ya no podrías acudir a la Comisión Interamericana. Y es viceversa. Ahora, hay una ventaja que tienen los comités que no tiene la comisión, o sea, que no tiene nuestro sistema regional. Es una ventaja pequeña, pero finalmente es una ventaja. Como ustedes habrán podido percatar, para acudir a la comisión, uno de los requisitos es agotar, además de agotar la jurisdicción interna, es que no haya vencido el plazo prescriptorio. Sí, para acudir a la comisión se te da un plazo de 6 meses. Está en la Convención Americana. 6 meses. Contados a partir del día siguiente de notificada tu sentencia que agota la jurisdicción interna. Entonces, en el caso de los comités, no hay plazo prescriptorio. Es decir, yo puedo acudir sin ningún tipo de eh, cuestión de tiempo. Esa es una ventaja. Claro, la ventaja mínima, pero ahí está. Si tú ya no vas a la comisión, puedes acudir. A nada impide que vayas a alguno de los comités, pero claro, sabes que los comités no te van a emitir, no te van a llevar a ninguna corte, que la comisión puede ser eventualmente que se te lleve. Y que obviamente en el sistema universal no vas a obtener una sentencia, sino solamente una recomendación. Pero bueno, hay una ventaja. Entonces tenemos a la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana recibe tu denuncia, notifica al Estado y luego de un procedimiento en donde hay una etapa de solución amistosa, la Comisión Interamericana emite su informe final. El informe final contiene las conclusiones y las recomendaciones. Si el Estado se ha sometido a la Convención Americana y además se ha sometido también expresamente a la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana le da un chance para que el Estado cumpla ese informe en 3 meses. Culminados esos 3 meses, si el Estado no cumple, la Comisión puede llevar el caso ante la Corte. Pero ojo, quien decide llevar el caso no ante la Corte es la Comisión, no yo, porque yo voy a la Comisión. La Comisión emitirá su informe final y veremos si el Estado cumple o no. Si el Estado no cumple en el plazo de 3 meses, la Comisión es la que decide si lleva o no el caso ante la Corte. Y si lleva el caso ante la Corte, ya a nivel de Corte hablamos de un proceso jurisdiccional internacional, donde la Corte admite la demanda, corre traslado al Estado y también le corre traslado a la garantía. Y luego de ello, después
de una etapa oral, con las audiencias y todo, la Corte emite una sentencia. Y la sentencia tiene efectos vinculantes. Es decir, que si el Estado no cumple, hay una responsabilidad internacional. Oye, ¿y cómo se ejecuta la sentencia de la Corte? El Código Procesal Constitucional, a partir del artículo 114, 115 y 116, te va a decir cómo. Emitida la sentencia de la Corte, esta es notificada al Ministerio de Relaciones Exteriores y a su vez notifica al órgano donde se agotó la jurisdicción interna, por ejemplo acá el Tribunal Constitucional. Y a su vez el Tribunal Constitucional remite la sentencia al juez de primera instancia. ¿Para qué? Para que el juez ejecute esa sentencia como cualquier sentencia interna. Es decir, le puede aplicar medidas coercitivas y todo lo demás, si es que la institución del Estado, la autoridad se niega a cumplir con. Entonces, esos son los mecanismos en el sistema regio. Muy bien, señores, hemos terminado. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, háganmela saber. Si no, culminaremos la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su ponencia, doctor Reinaldo. Doctores, buenas noches nuevamente. Quisiera saber si tiene alguna pregunta para nuestro docente el día de hoy. Doctor Reinaldo, como no hay preguntas, ha sido su disertación muy clara. Doctores, muchas gracias por su participación. Doctor Reinaldo, una vez más, mi agradecimiento. Damos por culminar la sesión de hoy y que tengan un buen fin de semana. Muy buenas noches a cada uno de Listo. ustedes.